Hola, mi nombre es Carlota Cidoncha. Hola, soy Ana Bernal. Hola, soy Ana. Mi grupo y yo vamos a hablaros sobre el mito de Apolo y Dafne, plasmado en la escultura de Bernini, y además sus influencias a posteriori. Yo me voy a centrar especialmente en la influencia que tiene este en el siglo de oro y en la literatura de este, sobre todo con los artistas Quevedo y Garcilaso. Voy a hablaros sobre quién es Dafne, voy a hablaros sobre la técnica que Bernini emplea en esta escultura y también os hablaré sobre influencias que han tenido esta técnica en otras esculturas del mismo autor. Yo voy a hablaros sobre el mito de Apolo y sus influencias en la pintura. El mito de Apolo y Dafne de la época clásica nos ha llegado hasta nuestros tiempos gracias a la evolución de estos textos respecto a su transmisión, ya que en sus inicios pasaban de generación en generación mediante una explicación oral. Ovidio es uno de los escritores que con su obra La Metamorfosis nos ha dejado constancia por escrito de estos, centrándonos ahora especialmente en el mito de Apolo y Dafne. ¿Qué es un mito? En la antigüedad se utilizaban como una forma de justificar lo que ocurría en el mundo y para explicar los fenómenos naturales, haciendo responsables de estos a los dioses. Además, los mitos se utilizaban como un modelo educativo para la sociedad. Llegó el momento de la filosofía, y el pensamiento empezó a desarrollarse con autores tan importantes e innovadores como Platón. En este momento, la fuerza de los mitos empezó a desplomarse, ya que la necesidad de explicar lo que ocurría alrededor de las personas se proporcionaba mediante la filosofía. Aún a pesar de esto, los mitos se siguieron propagando y recopilando en grandes obras como La Biblioteca de Apolodoro o La Metamorfosis de Ovidio. Apolo es hijo de Zeus y Leto y hermano de la diosa Artemis, por lo tanto hablamos de un dios de segunda generación. Hera, la mujer de Zeus, celosa de Leto, había perseguido a esta por toda la tierra. Cansada de escapar de la ira de la esposa de Zeus, Leto buscaba un sitio donde dar a luz a los hijos que llevaba en su seno, pero tenía el problema de que toda la tierra se negaba a acogerla, temiendo la cólera de Hera. Solo una isla flotante y estéril llamada Ortigia o Asteria, la isla de las codornices, consintió en darle asilo. Fue en este lugar donde nació Apolo. Agradecido, el dios fijó la isla en el centro del mundo griego y le dio el nombre de Delos la Brillante. Al pie de una palmera, el único árbol en toda la isla, Leto esperó el parto durante 9 días y 9 noches, pues Hera retenía a su lado a Ilitia, la divinidad que preside los partos felices. Todas las diosas, en especial Atenea, se hallaban junto a Leto, pero nada podían hacer en su favor. No obstante, Iris fue al Olimpo a rogar a Hera el alumbramiento ofreciéndole un collar de oro y ámbar de un espesor de 9 codos. A este precio, Hera consintió a Ilitia que finalmente descendiera del Olimpo y se encargase del parto. Leto dio a luz primero a Artemis y después, con ayuda de ésta, a Apolo. En el momento de su nacimiento, unos cisnes sagrados volaron sobre la isla dando 7 vueltas a su alrededor, puesto que era el 7º día del mes. Después del parto, Zeus envió regalos a su hijo, una mitra de oro, una lira y un carro tirado por cisnes. Luego le ordenó que fuese a Delfos, pero los cisnes lo condujeron primero a su país, en la tierra de Hiperbóreos, donde viven bajo un cielo siempre puro y que han consagrado a Apolo un culto que celebran casi sin cesar. Pues fue allí donde el dios permaneció durante un año siendo homenajeado y regresó después a Grecia, llegando a Delfos en pleno verano, en medio de fiestas y cantos. Incluso la naturaleza lo festejaba. De este modo, se celebraba con hecatombes todos los años en Delfos la bienvenida al dios. Apolo mató en Delfos a Pitón, o Delfine, un dragón encargado de proteger un antiguo oráculo de Temis, pero que se entregaba a toda clase de desmanes en el país. En recuerdo de su hazaña, Apolo fundó en su honor unos juegos fúnebres, los Juegos Píticos, celebrados en Delfos. Después se apoderó del oráculo de Temis y consagró un trípode en el santuario.
En honor a la victoria del dios, los habitantes de Delfos cantaron Peán, un himno en honor a Apolo. Pero una vez muerto el dragón, Apolo tuvo que ir hasta el valle de Tempe, en Tesalia, para purificarse de la mancha de tal muerte. Pues bien, cada 8 años se celebraba en Delfos una solemne fiesta conmemorando la muerte de Pitón y la purificación de Apolo. Apolo era de aspecto hermoso, por ello tuvo numerosos amoríos con ninfas y con mortales. Así, amó a la ninfa Dafne. Dafne era una dríade, una ninfa de los árboles cuya vida se alargaba tanto como la del árbol a la que se le atribuía, hija del dios del río Ladón y sacerdotisa de Gea. El mito de Apolo y Dafne. Este es un mito con una función moralizadora que recae en la lección que aprende el dios Apolo y porque explica la simbología del laurel. Cabe destacar la aparición de la metamorfosis en el mito de Apolo y Dafne, que es una historia de amor no correspondido que terminó en dicha metamorfosis como única opción para que este amor tuviera un fin o tal vez para que perdurara en el tiempo y en la historia. El mito comienza cuando el dios Apolo venció al monstruo Pitón con sus flechas y así se hizo con el oráculo de Delfos. Este presumió de ser el dios con las saetas más certeras y recriminó al dios Cupido o Eros la poca puntería que tenía este con su arco y flechas. Cupido, al sentirse retado, decidió demostrar a Apolo lo que podía llegar a hacer con sus flechas. Así, lanzó una flecha de oro y aguda a Apolo para provocar el enamoramiento de este de la primera persona que viera. Dicha persona fue la ninfa Dafne, hija del río Peneo y de la madre tierra que paseaba por el bosque. Eros en ella clavó una flecha obtusa y de plomo para producir en ella que sintiera un verdadero desinterés y rechazo ante la primera persona que viera, y esta fue Apolo. Así, Eros logró vengarse, produciendo un gran sufrimiento amoroso en el dios Apolo al no ser correspondido por su amada Dafne. Apolo se declaró a la ninfa, a lo que ésta lo rechazó, pero él insistió, y Dafne reaccionó huyendo de él. Aterrada por la idea de yacer con él, pidió ayuda a su padre, y éste la convirtió en un laurel para evitar que Apolo se pudiera unir carnalmente con su hija. Cuando éste estaba a punto de alcanzarla es cuando empezó la metamorfosis de Dafne. Él, impotente, seguía abrazando a su amada, siendo ahora un árbol, y juró que jamás se separaría de ella, arrancando una de sus hojas y colocándoselas alrededor de su cabeza, estando así siempre con ella. Así también glorifica el laurel convirtiéndolo en su emblema y símbolo. Este mito explica la importancia del laurel y lo ensalza, dándole un origen mitológico, ya que posteriormente será utilizado por grandes figuras como Octavio Augusto. En esta obra de Bernini podemos apreciar el movimiento de los personajes. Bernini nos precia de una composición abierta, de línea diagonal, que introduce movimiento y dinamismo en las indumentarias y cabellos. También podemos sacar como influencia el canon de 7 cabezas y media o la influencia del Apolo Belvedere de Leócares. La manera en la que Bernini trata el material en el que está hecho destaca en la manera que representa los cabellos de Dafne o los ropajes de Apolo, así como la textura del laurel en el que la ninfa está convirtiéndose, haciendo que la obra haya de ser vista desde distintos puntos para poder observar con detallismo la escultura. La vuelta completa empezaría desde la espalda de Apolo, viendo cómo la figura de Dafne está casi oculta y tan solo se puede ver ese laurel. Encontramos esta técnica de movimiento y perspectiva de vista en otras obras del autor, como por ejemplo el Éxtasis de Santa Teresa o el David de Bernini, también donde podemos apreciar la sutileza del movimiento y de la acción que el autor representa. En el Éxtasis de Santa Teresa encontramos un cuadro teatral en el que podemos apreciar el momento exacto donde Santa Teresa, viviendo tal sufrimiento místico, disfruta a su vez de la unión con Cristo. Podemos ver cómo los actores de esta obra permanecen quietos en la escena, pero sin dejar de apreciar el movimiento que a ellos conlleva.
En el David, por otro lado, encontramos la escena que en la Biblia sería el momento exacto antes de lanzar la piedra a Goliat. Apreciamos el momento de su cuerpo ligeramente torcido, con la tensión marcando cada músculo y mostrando una seria concentración en el rostro de David. La influencia del mito de Apolo y Dafne en la literatura. En el Renacimiento nace la necesidad de releer los clásicos antiguos, los cuales tuvieron un gran éxito. Esto explica las múltiples interpretaciones y obras con motivos mitológicos de este tiempo inspiradas en los clásicos. Los más importantes de estos autores que hicieron obras con una temática mitológica fueron Garcilaso y Quevedo. Durante la época del siglo de oro de la literatura española, Garcilaso y Quevedo recrearon este mito con un tono amoroso y burlesco. La poesía de Garcilaso está presente en este mito, concretamente en el soneto 13 y en la égloga 3. En ellos, el autor se centra en el tema amoroso y en la persecución del dios. En este soneto, Garcilaso muestra la escena final del mito y la metamorfosis de Dafne. Los cuartetos describen esto y los tercetos el dolor que describe el sentimiento de Apolo. El soneto tiene gran similitud con el texto ovidiano, ya que ambos buscan moralizar al lector con la historia de un amor trágico. La diferencia entre estos dos es que para Ovidio, Apolo recuerda a su amada glorificándola, mientras que Garcilaso cuenta este final como un llanto eterno, aunque ambos con el mismo fin: eternizar a Dafne. La égloga de Garcilaso, en cambio, cuenta más detalladamente los hechos que fueron el motivo principal de la metamorfosis de Dafne. A pesar de esta diferencia, ambas obras de Garcilaso guardan una gran similitud. Tras la dedicatoria a una dama de alto rango, Garcilaso enmarca la siguiente escena en el río Tajo, a orillas de su ciudad natal, Toledo. Este se centra en especial en la historia que una de esas ninfas, Dinámine, ha representado en su tela, la cual es el mito de Apolo y Dafne. En el barroco también estuvieron presentes las obras clásicas, pero con una intención satírica y burlesca. Uno de los mejores ejemplos de representantes del barroco español fue Quevedo, quien también hizo una interpretación del mito de Apolo y Dafne, y en diferencia con Garcilaso, que lo hizo con una visión amorosa, este escribió los sonetos de A Apolo siguiendo a Dafne y a Dafne huyendo de Apolo, con una intención burlesca y deformando el mito hasta el punto de ser considerado por algunos autores un antimito. La diferencia principal entre las obras de Garcilaso y Quevedo es que el soneto garcilasiano se centra en el llanto del amado cuando pierde a su amada, y el soneto de Quevedo, el amado solo siente por la amada un deseo sexual que puede calmar, conquistando a Dafne con dinero. También cabe destacar el carácter moralizante de las obras de Quevedo, aunque sea con un tono satírico. No hay similitudes algunas con las obras de Ovidio, exceptuando los personajes que entran en acción. A Dafne huyendo de Apolo, Apolo aparece como un alquimista sin dinero que busca gozar de la ninfa gratuitamente, tratándola de prostituta. El soneto finaliza con la transformación de Dafne en laurel. Tras esto aparece una crítica social a la nobleza de la época. La pintura, ya que encontramos diferentes interpretaciones del mito en artistas como Antonio Pulayuolo, el cual manipuló la mitología y la adaptó a la época. Esto lo podemos observar en su pintura de Apolo y Dafne, ya que estos personajes portan ropajes del Renacimiento, y además Dafne está retratada en pleno proceso de transformación. Otra de las grandes influencias de esta escultura fue la reinterpretación de Gustav Klimt en su famosa obra llamada El beso. Estos están representados en el momento en el que Apolo besa a Dafne, mientras que ésta está también en proceso de transformación en el árbol de laurel. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems